Hola a todos, yo soy José Rafael Olivieri. Vamos a empezar una nueva serie. Vamos a hablar en este caso de autoestima. A diferencia de las series anteriores, y especialmente me interesa recordarles que la serie de conflictos emocionales es la base de todo lo que estamos hablando, ¿ok? Si no la han visto, pues los invito a verla. La idea es que vamos a hablar de autoestima, entendiendo autoestima como básicamente la forma en que yo me valoro. Hablamos de una autoestima positiva, hablamos de una autoestima negativa. El concepto sería que si es positiva es porque me valoro bien y si es negativa es porque me valoro mal. ¿Ok? Bien. La idea, a diferencia de esos videos anteriores, pues que los hacía básicamente del concepto nada más que venía a mi mente, ya he estado estructurando un esquema, entonces voy a estar leyendo un poco de la pantalla y eso. Y bueno, también me criticaron una vez que se refleja en los lentes, entonces bueno, me disculpan esos errores, ¿no? Bueno, la idea es, vamos a entrar en el tema y espero que sea de su interés. Entonces, como les digo, autoestima es un tema bien interesante y abarca una gran cantidad de cosas. Lo vamos a ver. Voy a hacer primero estos 2 o 3 videos con la intención de ideas generales y después voy a hacerlo bien estructurado, tratando de abarcar todo lo más posible, ¿no? Para que les quede bien claro y les sirva de ejemplo y les sirva de ayuda, que es la intención de todos estos videos. Entonces, lo primero que tenemos que saber, vamos a imaginarnos la palabra autoestima y la vamos a dividir en sus 2 fragmentos. La palabra auto, que se refiere a mí mismo. ¿Ok? Auto tiene que ver conmigo. Y ahora la palabra estima. ¿Qué es estima? Es el aprecio. Entonces, para mi criterio, que es importante, el autoestima no es sino el resultado de amarme a mí mismo. Y yo lo uso mucho como una clave fundamental de todos los procesos terapéuticos que invito a mis pacientes. Entonces, vamos a tratar de entender que esa autoestima como resultado de a mí mismo, de amarme a mí mismo, va a implicar el hecho de que tengo que hacerme una serie de preguntas interesantes para poder entender cómo es mi autoestima. La primera es indudablemente cuánto me amo a mí mismo, si me amo mucho o me amo poco. La segunda, que está muy asociado con el tema de la autoestima, es cómo me valoro, si me valoro muy alto o me valoro muy bajo. Y por supuesto, hay un elemento asociado que es cuánto confío en mí mismo. Estos 3 elementos de cuánto me amo, cómo me valoro, cuánto confío en mí, están integrados dentro de esa autoestima. Pero hablando de nuestro mundo emocional, que es lo que nos interesa, lo importante es comprender de que no está aislado. Tenemos un sistema que llamamos el sistema de creencias emocionales, que son las verdades que dirigen mi vida, las verdades por las cuales yo rijo mi pensamiento, mis emociones, mis acciones. El sistema de autoestima está integrado en ese sistema de creencias. Al estar integrado allí, entonces tendría obligatoriamente que crear otra pregunta adicional de las que estamos haciendo, que es ¿cuánto creo en mí? ¿Cómo creo en mí? ¿O qué creo de mí? Entonces, esos elementos van a ayudarnos a entender estos conceptos que vamos a manejar a lo largo de todos estos videos en este tema tan importante de la autoestima. Lo primero que sí, indudablemente deberíamos de entender, y eso por eso te digo que es importante comprender los videos que hemos visto de los conflictos, del origen de los conflictos emocionales, es que ningún ser humano nace con la autoestima. Todo lo contrario. Todos nacemos con un potencial enorme que puede desarrollarse para lo bueno o para lo malo. Se recordarán, sé que se los mencioné en esos videos, famoso autor del análisis transaccional que es Eddie Verne, que él tenía una frase muy famosa. Él dice que todos nacemos príncipes y princesas, pero
que la vida se ha encargado pues de convertirnos en sapos o ranas. ¿Ok? Eso es lo que pasa con nosotros. No nacemos con autoestima. De hecho, tú ves al bebé, el bebé no sabe que tiene manos, que tiene pies, el bebé no sabe ni siquiera que es un yo. Entonces, hay que entender que la autoestima no es algo que yo tengo, sino que es algo que yo aprendo. Y por aprenderlo, va a necesitar obligatoriamente de que yo desarrolle un proceso mental de maduración. Lo primero que voy a diferenciar en ese proceso es la obligatoriedad de tomar conciencia, primero, de quién soy yo. Recuerda, auto, a mí mismo. Entonces necesito una conciencia de quién soy yo. Y esa conciencia va a llevar implícito ese aprendizaje de la autoestima. Por supuesto, en paralelo al tomar yo conciencia de quién soy yo, voy a tener que tomar conciencia de quién son los otros. ¿Ok? Y allí voy a empezar a madurar una capacidad de análisis. Ese proceso mental de maduración que vamos a tener me va a llevar a mi capacidad de análisis, que se va a integrar, y aquí viene lo importante, a todo este conjunto de situaciones emocionales que todos tenemos, que todos vivimos. ¿Ok? También hablamos mucho de las emociones en esos videos anteriores. Finalmente, con toda esa combinación de aprendizaje, maduración, conciencia de yo, conciencia de los otros, voy a terminar sacando una conclusión. Esa conclusión define quién soy yo y en esa integración va a definir cuánto me amo, cuánto me valoro, cuánto creo en mí. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que en esa etapa infantil, ¿ok?, que es bien importante, la decisión de cuánto valgo yo no la tomo yo, la toman los otros. Porque son los otros los que me van a valorar en ese momento infantil. Son los otros con sus palabras, con sus acciones, con sus gestos, los que me dicen cuánto valgo yo. Entonces es bien importante entender esa parte, porque allí, en esa estructura infantil donde yo genero la base de todos mis conocimientos emocionales, uno de esos elementos importantes es precisamente mi nivel de autoestima. Y entonces eso va a determinar si tengo una autoestima alta o tengo una autoestima baja. Es decir, si me valoro y me amo alto o si me valoro y me amo bajo. ¿Ok? Entonces tenemos este gran potencial con el cual nacemos, tenemos toda esta posibilidad de llegar, como decía Verne, a ser príncipes y princesas, pero lamentablemente entonces empezamos a tener una serie de experiencias negativas en la vida, empiezan a aparecer una serie de dificultades y por supuesto estos golpes de la vida, más toda la estructuración de las figuras parentales que me invitan a sentir, a pensar y a hacer cosas, pues nos van llevando a que ese alto potencial empiece a mermar. ¿En qué sentido? Bueno, dejamos de creer en nosotros, nos olvidamos de ese alto nivel de capacidades que tenemos, de todo ese potencial que tenemos para desarrollarnos y llega ese momento que les digo de tomar una decisión donde asumimos una mentira fundamental. Una mentira que el otro me hace creer. ¿Ok? Que es precisamente esa que entonces nuestra autoestima nos va a hacer repetirnos constantemente una y otra vez. Que es creernos que no tenemos capacidad o creernos que no podemos o creernos que no somos importantes, ¿ok? Entonces esos son conceptos que se van uniendo a mi yo, a mi definición. Entonces llega la decisión de que mi autoestima, independientemente de si es baja o alta, en realidad es un proceso, ¿ok? ¿De qué cosa? Pues de un proceso emocional donde yo me voy a autovalorar en función
de todo lo que me han condicionado los otros a través del tiempo, de ese tiempo infantil. El problema está en que toda la estructura emocional que vamos a aprender nos han engañado diciéndonos que el otro es el que me va a valorar. Y se los estoy diciendo, autoestima, cómo me valoro yo a mí mismo. Entonces, aunque la mayoría de las veces ese enfoque relacional que vimos en los conflictos emocionales tiene que ver con que todos estos pensamientos y con todas estas emociones se van a centrar en lo negativo y en lo limitante, tenemos que comprender que existe muchísima capacidad de nosotros de fijarnos precisamente por ese aprendizaje en las cosas negativas que tenemos. Entonces, nos vamos a fijar más en lo que fallamos, nos vamos a fijar malo en todo lo malo que tenemos, o sea, nos vamos a fijar más en todo lo malo que tenemos. Pero es por eso, por ese aprendizaje, por esa creencia. No nos damos cuenta, ¿ok?, del potencial tan alto que tenemos y de la posibilidad de valorarnos adecuadamente en esa capacidad de amarnos. Entonces, como no lo hacemos, terminamos atacándonos a nivel psicológico, a nivel de todo ese proceso emocional, cada vez que me repito, por ejemplo, frente al espejo, eso lo vamos a hablar después con calma, oye, qué poco soy. No me doy cuenta de que me estoy autoagrediendo, creyendo que no puedo o creyendo que no voy a lograr algo que me propongo, porque eso me lo va a decir la autoestima que tengo. Entonces, ¿qué es lo importante? No le damos importancia a nuestras cosas positivas. No valoramos nuestras cualidades. No valoramos en lo que sí somos buenos, en aquello que hacemos bien y que nos diferencia y nos hace único. No sabemos reconocer nuestro potencial porque hemos aprendido de ese ambiente negativo, de ese ambiente tóxico, a valorarnos según el concepto del otro. Y eso no debe ser. Entonces, reitero, nuestra capacidad de valorarnos, nuestra capacidad de amarnos, nuestra capacidad de creer en nosotros mismos va a definir nuestros niveles de autoestima. Lejos de que lo haga el otro, me corresponde a mí hacerlo. Y si yo puedo empezar a valorarme con ese concepto básico que vamos a ver en la autoestima, de que yo soy único, de que yo soy diferente a todos los demás, entonces no tienen por qué los otros valorarme. Soy yo el que se va a autovalorar. Y eso es la autoestima. La valoración de mí mismo y el resultado de amarme a mí mismo. ¿Ok? Entonces, este es un primer video. Vamos después a los siguientes. Les dejo mi presentación formal, mis redes sociales y me despido en este momento con un gran saludo y un gran abrazo. Muy bien, espero que este tema sea bien interesante para ustedes. Les recuerdo mi presentación formal. Yo soy José Rafael Olivieri, soy psicólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela en la mención de orientación y asesoramiento psicológico. Mi principal área de acción es la consulta psicoterapéutica, donde integro diversas técnicas de tipo emocional, como es el psicoanálisis, las técnicas de psicoterapia bioenergética, psicoterapia análisis transaccional, psicoterapia gestal y tengo formación también en cursos de sexualidad. La idea es integrar todo este conocimiento científico junto a mi área espiritual, que es el área cristiana, para indudablemente invitarlos a ustedes a tener un conocimiento y una experiencia que los ayude a resolver sus situaciones y sus inquietudes en el área emocional de estos conflictos que vivimos todos. Por ahora, bueno, les dejo mis redes sociales, les doy un gran saludo, un abrazo bien fuerte, muchas gracias y bendiciones.
Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube, que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.